Vamos a Medio Oriente, el tema se lo habíamos adelantado, acusaciones cruzadas entre Israel y Hamás por violar el alto el fuego. Eso por un lado. Por el otro, Estados Unidos sigue reafirmando el acuerdo de paz. Testimonios. באותה מידה אנחנו רוצים להביא לכך שבסוף היעד שהנשיא טראמפ ואנחנו סיכמנו עליו בהסכמה של אחרים, של פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה יושג, ועל זה אנחנו עובדים בשלבים יחד עם מרכיבים אחרים של התוכנית. Nothing's going to jeopardize. You have to understand, Hamas is a very small part of peace in the Middle East, and they have to behave. They're on the rough side, but they said they would be good, and if they're good, they're going to be happy, and if they're not good, they're going to be terminated. Their lives will be terminated, and they understand that. À Gaza, les opérations militaires israéliennes ont repris hier, suite à des attaques du Hamas et à sa lenteur dans la restitution des dépouilles des otages. Le cessez-le-feu est menacé, il doit être rétabli au plus vite. I don't see that the governance will be a challenge because this is something that we've been very clear with Hamas, and Hamas response was very clear to us that they are willing to give up the governance. The weapon question, from their perspective, this is an obligation on all the factions, not on Hamas only. And basically, we are trying to push them all in order to get to a point where they acknowledge that they need to disarm and they need to move on to the next stage. And we need to make sure that the Palestinians are safe and the Israelis are safe. Sí, lo clamábamos recién en estos testimonios, ¿no? Acusaciones cruzadas tanto de Israel con Hamás por violar el alto el fuego, Leticia, bueno, y Estados Unidos implorando, bueno, que se cumpla a rajatabla este acuerdo de paz. Así es, Pablo. A ver, la situación no ha cambiado demasiado no, es verdad. Desde que se firmó, y me refiero a no ha cambiado demasiado, que sigue esta duda si va a continuar la tregua, más allá del interés, por supuesto, de Donald Trump, que recordemos que de lo que él destaca como sus logros en política exterior, sí, sin dudas el hecho de que hayan llegado a un acuerdo es el mayor, podríamos decir, por eso con también varios puntos que se deben cumplir. Sí, pero el interés, digo, que no caiga, sí, ¿no? Las dudas surgen, bueno, porque por un lado Israel denunció que el Hamas asesinó a 2 soldados y a su vez atacó nuevamente Gaza, y desde Gaza denuncian que hay más de 100 muertos. Entonces, por supuesto, ante esa situación empieza a generarse la duda si efectivamente se cae este acuerdo. Siguen todavía sin respuestas los puntos claves, ¿no? Por un lado, bueno, todo lo que tuvo que ver también con la no entrega o la entrega en la totalidad de los rehenes que murieron en cautiverio, los cadáveres de los rehenes por un lado, que decíamos, el otro lo que tiene que ver con la desmilitarización efectivamente del Hamas, y por otro lado lo que tiene que ver, hay varias más, Pablo, que podríamos sumar, pero el gobierno local, ¿no? ¿Quién va a gobernar Gaza? Exacto. Más allá del otro punto que tiene que ver con la reconstrucción también. Claro, me parece que primero la reconstrucción y después ver quién gobierna, ¿no? Sí, o a la par, porque mientras digamos, tanto bueno, igual también tiene que haber alguien que garantice, bueno, ciertas cuestiones, ¿no? Sí. Y de hecho además no solo iba a haber un gobierno local, sino también una especie de consejo internacional que también generaba muchas dudas. Se hablaba del ex premier británico Tony Blair. De Tony Blair, que generaba también mucho rechazo en Medio Oriente, bueno, por lo que tuvo que ver con la guerra en Irak y el rol que jugó en ese momento el Reino Unido. Entonces tampoco, digamos, queda claro o se da respuesta, o al menos se ha avanzado en esos puntos que son claves para el acuerdo, además de lo que decíamos, la reconstrucción de una franja que, como se ve en las imágenes, está completamente destruida. Lo que me parece, Leticia, es que si continúan las acusaciones entre Israel y Hamás por violar el alto el fuego, hasta que no se solucione esta cuestión, no se va a poder avanzar en estos puntos que vos decís. Así es. Porque esto es fundamental. Totalmente, y lo que vemos es, bueno, un Estados Unidos, de hecho lo contábamos hace unos días, ¿no? Que envió hasta el propio vicepresidente de Estados Unidos, Vance, que visitó, que fue a Medio Oriente con, digamos, en este interés de que el acuerdo no se rompa, pero lo que tampoco vemos a la par es que avance, digamos, en todas estas cuestiones que son claves justamente para que también permanezca. Sí, recordemos, son 20 los puntos, ¿no?, del acuerdo. Bueno, se están cumpliendo algunos, falta el resto, ¿no? 20 puntos que, si bien sabíamos, la totalidad, no estaban, digamos, nunca estuvieron muy detallados de cómo iban a avanzar, porque efectivamente hay cuestiones que se van a ir viendo más sobre la mesa. Sí, es un acuerdo de menor a mayor.
Sí, de hecho esto todavía ni se sabe bien cómo va a ser el gobierno, cómo va a ser también la reconstrucción de Gaza, todavía pareciera estar todo muy sobre la mesa. De hecho, bueno, la primera parte que al principio lo contábamos con mucha expectativa, ¿no? Cuando fue por un lado el cese al fuego, por otro lado la entrega de los rehenes con vida, y que se empezó a truncar ahí cuando nos entregaron todos los cadáveres. Correcto. Que jamás dice, bueno, en algunos casos efectivamente no sabemos dónde están. Lo que dice Israel es que están sí rompiendo. Sabe dónde están, claro. Exactamente, entonces bueno, desde ese momento, que fue casi al principio, ¿no? Que está esta duda, esto me parece que con el interés muy fuerte, no solo de Estados Unidos, sino gran parte del mundo, que este acuerdo continúe, y por supuesto también de las propias poblaciones, ¿no? Bueno, bien, nos quedamos en los Estados Unidos, una elección importante, próximo jueves se elige al futuro alcalde, nada más y nada menos que de Nueva York. Testimonios. I was governor for 11 years. The budget is double what it is in New York City, and I got government to work. I passed groundbreaking laws, minimum wage, paid family leave, built projects that had never been built before. This is no job for on-the-job training. I have the experience of being a New Yorker, someone who has actually paid rent in the city before I ran for mayor, someone who has had to wait for a bus that never came, someone who actually buys his groceries in this same city. And what all of that experience has shown me, which Mr. Cuomo can't seem to understand, is that it is far too expensive and far too hard for New Yorkers to afford to live in this city. And the definition of experience is not doing the same thing again and again and hoping for a different result. That's actually the definition of insanity. Thank God I'm not a professional politician, because they have helped create this crime crisis in the city that we face, and I will Thank you, resolve. Mr. Sliwa. Bueno, hay un favorito en las encuestas, Leticia, recién lo veíamos, ¿no? Sí, a ver, lidera, bueno, Mamdani, que era el candidato que lo veíamos ahí, tiene 34 años, tiene varias particularidades por las cuales, bueno, es, podríamos decir, alguien que ocupa mucho lugar en los medios o que es muy mediático, además de ser muy joven, bueno, lo contabas creo antes, es musulmán, es de izquierda. Trump podría ser el ejemplo de lo que Trump, de hecho lo denomina así como radical de izquierda o comunista. Mamdani viene con todo un discurso, de hecho, sus spots ahora, digamos, todo lo que hace las publicaciones en las redes es paseando en bicicleta, hablando con la gente, bueno, mostrándose como muy cercano, y con los números, recordemos que además él es quien ganó la interna en el partido que fue una sorpresa, fue una sorpresa, ¿no? Lo tratamos acá este tema. Lo escuchábamos a Cuomo, que recordemos que terminó muy mal su gobernación con denuncias de acoso, que él sostenía que era descendiente de italianos, una justificación por el estilo, digamos, es decir, que alguien con, bueno, una trayectoria bastante complicada y con la popularidad a la baja, pero Mamdani con números que son favorables, digamos, que podría llegar a ganar este martes, que recordemos las elecciones siempre son los martes en Estados Unidos, y que decía con esta campaña electoral que, bueno, rompe un poco por estas particularidades que tiene, que te decía, de izquierda o lo que conoce. A ver, cuando hablamos del Partido Demócrata, y esto quedó sobre todo muy claro con la elección de Biden, y esto de, bueno, quiénes están más en el centro del Partido Demócrata y quiénes están más a la izquierda, como podría ser un Bernie Sanders, como podría ser una Alexandra Ocasio-Cortez. Bueno, Mamdani claramente lo ubicamos en esa parte del Partido Demócrata, ¿no? De los miembros del Partido Demócrata más de izquierda. Podríamos hablar mucho más de esto, de cómo los partidos se fueron corriendo más hacia la derecha o a la izquierda, los dos partidos, digamos, tanto el republicano como el Y es interesante lo que vos recién apuntabas, ¿no? La estrategia de campaña que está encarando allí en Nueva York. Sí, que es una novedad, y además esto, bueno, sabemos que han tenido un rol clave, sobre todo en los candidatos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, que han logrado dominar, sobre todo en las redes sociales. Sí, claro. Bueno, mucho TikTok, más allá de la pelea en Estados Unidos, que ese es otro tema, mira, del cual no hablamos cuando hablamos de la reunión entre Xi y Trump, pero que logra llegar muy fuerte sobre todo a la juventud a través de las redes sociales, y bueno, es disruptivo, podríamos decir, este candidato que además hasta ahora al menos lo acompañan los números y que podría convertirse en el próximo alcalde de Nueva York. Así es. Con muchas propuestas además, eso también para la gente joven, lo que tiene que ver con la vivienda, lo que tiene que ver con el transporte, habla de transporte gratuito, de hecho, entre otras propuestas que hace, algunos le dicen, bueno, ¿cómo las vas a cumplir? Porque para eso se va a necesitar mucho financiamiento. Exactamente, y ese financiamiento, ¿dónde va a llegar? Exacto. ¿Y quién te lo va a enviar? Sí, esa es como la mayor crítica que ¿no? le hacen de dónde vas a sacar ese dinero, pero bueno, propuestas que por supuesto, bueno, generan o tienen cierto impacto. De hecho, se refleja en las encuestas, Leticia. Sí.
Al Igual hay menos- que esperar hasta el próximo martes, que es el día de la elección. Así es, pero hasta ahora menos los números lo respaldan y tiene esta particularidad que decíamos y la campaña que está llevando adelante también. Muy bien. Leticia, nos reencontramos próximo viernes. Sí, con muchísima más información de todo el mundo. Va a ser un placer. En una semana, con este equipo periodístico, le volveremos a contar lo que pasa en el mundo. Que la pase muy bien. عمليات عسكرية ولا منطقة فيها أنفاق. O conflito não foi em área edificada. Perdão. O conflito foi todo na mata. Então não creio que tivesse alguém passeando na mata. Vamos a dar unas semanas más para poder cerrar el tema que lleva muy avanzado de los 54 barreras arancelarias. All parties to the conflict must act in good faith to implement the ceasefire. We must not allow this opportunity for peace and a path towards a more just